Las opiniones vertidas en este video son la forma de pensar de las personas que lo expresan y no representan necesariamente el pensamiento de todos los que lo escuchan. Queremos leer tus opiniones y para eso te invitamos a que los puedas dejar en la caja de comentarios. Para este primer episodio que hemos titulado ¿Qué está pasando en El Salvador?, nos acompaña Ernesto Hernández Otero, que es un consultor empresarial con experiencia en diseño de proyectos y estrategias. Ha tenido colaboraciones con ONGs, empresa privada e instituciones internacionales. Formador profesional con conocimientos en economía. Puedes visitar su web y redes sociales que aparecerán en el transcurso de este video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos estén viendo. Yo soy Samuel, él es Ernesto. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, bienvenido. Lo que queremos hacer es queremos impulsar, queremos que todas las personas puedan entender que todos tenemos diferentes estilos de pensamiento, que todos pensamos diferentes y eso no quiere decir que esté mal. El primer tema con el que queremos arrancar es algo con lo que está muy sonado hoy en día, que es la pandemia que nos agobia a nivel mundial, o sea, en todos los países, y, o sea, cómo nosotros lo estamos viviendo aquí en El Salvador. Uno de los puntos que estaba en la agenda son las medidas que ha tomado el gobierno para poder sobrellevar esto, como las cuales son, o sea, las primeras fueron las restricciones de vuelo, ¿verdad? Las restricciones de vuelo, que venía un vuelo procedente de México para El Salvador y que traía algunos casos de algunas personas ya detectadas. Las personas que ingresan al país vienen directamente a cuarentena. Quiero ver el cierre de las fronteras terrestres porque primero se bloquearon los aeropuertos, ya después se empezaron a bloquear las fronteras terrestres. Quizás otra cosa fue que la Defensoría del Consumidor empezó a fijar precios porque habían personas que empezaron como a querer lucrar de eso, ¿verdad? También la creación y divulgación de noticias falsas, redes sociales y todo esto de hoy en día es un arma de doble filo porque tanto nos pueden informar como nos los desinformar y crear noticias que no son. Otra cosa que se anuncia la construcción del hospital más grande en Latinoamérica para tratar estos casos. Se suspende el pago de facturas sin intereses y aparte se le va a dar un bono de $300 a las personas de clase baja y media baja del país. Y por último, de este punto sería la cuarentena domiciliar que se ha extendido por 30 días en todo el territorio nacional. No sé si tenés vos algo que decir sobre esto. Creo que has hecho un buen recapitulativo de la mayoría de medidas. Hay un par de cosas más, pero las principales, las que nos han tenido agobiados, creo que sí son esas. Fíjate que, o sea, en mi percepción, siento que sí las medidas fueron, o sea, tanto drásticas, pero siento que fueron necesarias. Decía el presidente, o sea, todo el mundo me está atacando porque está diciendo que eso no va a pasar a más, que no sé qué, o sea, pero ahorita estamos viendo los países que están viviendo las consecuencias. En ese sentido, sí pienso que estoy de acuerdo en todas las cosas que se han logrado, o sea, todas las cosas que se han logrado, las medidas que se han implementado, o sea, a mi punto de vista me parecen muy bien. Eh, Fíjate que estaba verificando, no sé si has visto, pero yo en mi Instagram estoy subiendo todas las, o sea, las noticias, las publico en Vale 20 y me las reposteo yo, ¿verdad? Y tengo diferentes personas de diferentes países y ellos me decían, o sea, qué bueno que en tu país se están tomando, o sea, estas decisiones porque me decían unos de México, pucha, o sea, aquí nuestro presidente no está haciendo nada por eso. Y, o sea, no sé qué opinas vos en parte de esto. Que la ley nos la defiende. Claro. No es lo mismo el tener el derecho de opinar que querer insistir sobre algo que no conocemos.
por lo que por la percepción que yo tengo personal de las medidas que se han tomado, considero que han sido muy buenas, y sobre todo en un elemento que es la agilidad. A la hora de la parte técnica sí creo que podemos encontrar 10.000 razonamientos que nos permiten evaluarlas distintos, y quizás de aquí en 5 o 10 años vamos a encontrar formas que hubieran sido mejores. Lastimosamente no nos sirve de nada en 5 o 10 años, porque ya el país no solo se habrá hundido, sino que se habrá recuperado, y vienen otras crisis más con las que hay que reaccionar. Entonces, en el sentido de la agilidad de cerrar al país, se ha trabajado muy bien, porque se ha permitido que se mantenga la productividad de la mayoría de empresas que no tienen contacto con el público. Digamos que ha sido un cierre paulatino, que aún no estamos en la fase más dura, va a llegar, y creo que también eso hay que entenderlo, pues entender que la manera de cerrar poco a poco nos ha permitido irnos adaptando al encierro, adaptando a cómo funciona un país en cuarentena. Así que en ese sentido estoy muy contento con las medidas que han tomado. Sin embargo, bueno, ya que la medida sanitaria ha sido bastante buena, y gracias a Dios y a las medidas que se han tomado, la curva todavía no es tan drástica, que puede llegar a serlo, pero hasta ahorita no lo es. Podemos hablar del tema económico, podemos hablar del tema de las empresas. Si obviamente la crisis sanitaria se perdiera el control, de nada importan las empresas, los empleados y todo, porque sería lo de menos. Tenés tantos entierros de gente que no tendría ocurrencia alguna hablar de esto. Exacto. Sí, fíjate que en ese sentido, igual, o sea, hay diferentes tipos de opinión, como te comentaba, y venía alguien y, o sea, cuando posteé o sea, que se han habilitado ciento no sé cuántas fosas para poder enterrar a las personas, si en algún caso llegara alguien a fallecer por esa enfermedad, y me decía, siento que es muy, o sea, muy drástico, demasiado, o sea, echaba como comentarios de que el hecho de construir el hospital, o sea, como más grande que trate estos casos, y era como, o sea, el invertir en esto, estaba escuchando comentarios que puede ser algo, o sea, una pérdida de dinero, porque o sea, no sabemos si esto va a pasar ahorita. El hecho de no saber, tenemos que prepararnos, o sea, y estar preparados para lo que sea. Igual, o sea, siento que no sea un gasto innecesario, porque el hospital va a quedar, y puede hacer que cuando pase esto, va a dejar de recibir este tipo de casos, obviamente, pero se va a quedar con otro, y ya, o sea, un hospital, o sea, con mejor capacidad, no como tenemos un hospital Rosales o los hospitales nacionales que nosotros tenemos aquí. Estoy de acuerdo contigo en la parte que compartimos lo que llega, y es difícil porque no hay una plataforma oficial que diga, ok, esta información ya está validada, no solo por el gobierno, sino por hospital, por la OMS, por la OPAM, no importa quién, o sea, no importa quién, no existe una plataforma de esas. Eso es complicado porque esto es bien político, y al final de cuentas las medidas que se tomen, siempre hay un porcentaje de la gente que lo va a ver con su polarizado. Afecta el polarizado porque obviamente genera un sesgo. O sea, te digo, el caso de ayer, por ejemplo, yo compartí la herramienta que ha creado Guatemala, el gobierno de Guatemala, para informar todos los datos. Esto fue antes de que en El Salvador hubieran datos oficiales. Y yo puse que admirable Guatemala que tan rápido sacaron eso. Es el caso de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, todos los países. Que hay falta de credibilidad en muchos de esos, por supuesto. Es el caso de Nicaragua, hay muchos casos que no están queriendo decir que están. Pero, ¿cuáles fueron las mayorías de respuestas de la gente? Que tenía razón, que era correcto, pidiendo lo mismo, pidiendo los datos. Sin embargo, había un 10-15% de comentarios que automáticamente lo hacían político, como que uno estaba en contra del gobierno, en contra del presidente, exacto, cuando abiertamente hay 1000 mensajes previos donde claramente se está apoyando a las medidas que están tomando, se están respaldando, se está insistiendo. Entonces, lastimosamente, ese polarizado afecta más incluso que la información falsa, porque no te permite entender la realidad. Y sobre todo no te permite comparar. O sea, si yo veo una información, lo que voy a hacer es comparar lo que estoy viendo con lo que está en otras fuentes. Obviamente eso es complicado con una generación ya saliente, y es triste cuando ves parte de nuestra generación, incluso menores, de una generación ya nueva, que no se toman ese tiempo y esa molestia de verificar la información o de analizarla. Analizarla tampoco implica que vas a sacar vos un reporte personal para cada cosa que ves. Analizarla quiere decir que antes de compartirla, le vas a pasar un screening de, ok, ¿qué tan real puede ser esto? Puede ser un 90%, puede ser un 10%, pero no compartir cualquier babosada. O sea, ya en resumen eso es. Que si las medidas anticipadas
son muchas o pocas, es tan complicado. ¿O qué pasa si no se toman las medidas que están tomando, que son fuertes, y dejamos que esto crezca como ha crecido en Estados Unidos, que ya superó a Italia y ni siquiera es un país que está en cuarentena y tiene una población de más de 350 millones de personas? No sabemos cómo van a estar en 3, 6, 9, 12, 15, 18 días. Lo que sí sabemos es que cada 3 días más o menos se multiplica por 2. Puede ser que tenga un punto en el que ya por un cierto número cambie. O sea, también hay que entender que estas estadísticas no se pueden leer que automáticamente es por 2 porque sí. Quizás llega un punto en la población en el que ya la curva automáticamente empieza a bajar. ¿Cómo hacer para reducirla? ¿Cómo poder validar que las medidas que se tomaron permitieron bajar la curva? Va a ser subjetivo. Yo creo que aunque se logre mantener al mínimo el contagio en El Salvador y solo tengamos 500 o 1000 casos, que todavía es una cantidad manejable, no va a haber forma de poder asegurar que fue por la agilidad o por la intensidad de las medidas. Sin embargo, si llegáramos al 1,5 millones de máximo contagiados, que sería según la estadística esperable, ahí sí se podría decir es que no hizo nada el gobierno, es que no se hizo nada bien, pero yo creo que no vale la pena. Para mejor sacar esa crítica, mejor ahorita tomemos las medidas intensas, fuertes y que sigan aumentando en intensidad, y ya después vemos el número bajo, y quizás ese número bajo podemos criticarlo. Yo creo que el gobierno va a estar satisfecho de que lo critican por 100 o 200 afectados, a cometer el gran error de que ya ha pasado. O sea, mira, yo escribí un artículo hace 5 años, cuando hubo la crisis del chikungunya, que fue malísimamente manejado por el Ministerio de Salud en el gobierno anterior. Fue la crítica, o sea, la crítica fue, miren, no había ningún plan, no había recursos, la gente negó la información, hubo bastante gente afectada. Bueno, a mí me dio chikungunya en esa época. ¿Qué pasó? Las alcaldías no tenían planes de ¿cómo se llama? Nada. O sea, se quedaron como expectantes. Que es cierto que no fue una enfermedad fatal. Entonces, creo que en lugar de escribir pucha, qué barbaridad, hay 100 contagiados, es mejor eso, a esperar al día que podamos decir, no, qué barbaridad, el gobierno no hizo nada y son 1,5 millones. Y ese 1,5 millones, lo más probable es que represente 350,000 personas muertas. Cuando ya hablas de muerte, yo creo que nada lo vale. O sea, ya no hay un número que me digas, es que 1,000 personas nos va a costar esta crisis entera en el país. Son 1,000 vidas. Y con la vida no es negociable. Exacto. Sí, y fíjate que, o sea, lo que comentás, o sea, es bien cierto, porque quizás nosotros como sociedad estamos acostumbrados que, o sea, que si pasa algo es culpa del gobierno, si no pasa también es culpa del gobierno, o sea, no se puede complacer a todo mundo, pues, o sea, y quizás nosotros en este caso hubiéramos dicho, yo hubiese hecho tal y tal cosa, pero, o sea, no sabemos en el momento de tener esa presión, o sea, cómo hubiéramos actuado. Fíjate que otra cosa que siento que es súper acertada del gobierno, un día yo tengo a una amiga que se encuentra en cuarentena, ella venía procedente de Nicaragua, si no mal recuerdo, y la metieron a los 30 días de cuarentena, está en un albergue. Compartía su experiencia y todo. En una de esas historias compartió un link en el cual las personas que están fuera y que no pudieron ingresar al país podían llenar sus datos y o sea, de aquí se iban a estar comunicando con ellos. Al escuchar eso me fui yo o sea, a la página oficial de Migración y Extranjería y correcto, encontré el link y se lo compartí a otra amiga que ella no pudo regresar de Holanda. Y, o sea, y le comentaba, o sea, llené ese formulario, partí en la noche. Al día siguiente me comentaba ella, o sea, que la respuesta fue buena, o sea, que le llamaron, o sea, y le preguntaron que cómo estaba, o sea, que si estaba enferma, que si tenía comida, o sea, y que si ella tenía alguna de esas carencias, que se comunicara con ellos. En realidad no sé cómo es que actuarían en algún dado caso esto llegara a suceder, o sea, pero sí siento que ha sido una buena respuesta por parte de ellos. O sea, si alguien está viendo esto o sea, tiene conocidos o tampoco pudo regresar al país, igual, o sea, voy a estar dejando el link para que se puedan comunicar con las autoridades de aquí del país.
Otra cosa, y quizás ya para, no sé si tenés algo más, pero quizás ya para entrar al siguiente punto, sería la cuarentena domiciliar, que sería en este caso la restricción de movimiento. Ajá, por 30 días con excepciones, ¿verdad? Que serían las empresas, una persona por familia, etcétera. Ahora por la mañana estaban publicando el detalle de las personas detenidas y veíamos que eran 664 personas. Y es como, o sea, me pongo a pensar, o sea, ¿qué está pensando esta gente al querer salir, o sea, con todo esto, ¿verdad? Y fíjate que al mismo tiempo veía yo un post que, o sea, que alguien realizaba y dice de la siguiente manera, tengo una propuesta para el gobierno. Las personas que no respeten la cuarentena, que sean penadas con 500 horas de trabajo comunitario en los hospitales. Vamos a necesitar gente que ayude en la limpieza, traslado de pacientes, de cadáveres, perdón, etcétera. Dado que no creen que esta pandemia sea un problema serio, seguramente lo harán sin preocupación. O sea, y es como, o sea, podrías decir, o sea, puya, que yuca, ¿verdad? O sea, pero es cierto, porque o sea, no vemos la magnitud de las cosas. Y es como, hay gente que lo tomó como si esto fuera unas vacaciones y se fueron a visitar a sus familiares, unos que iban de camino a la playa, pensar en eso, o sea, en esos momentos, ¿verdad? Y no pensar en tu salud y en la de tu familia. Mira, hace una hora y algo estaba en el súper, no había salido en bastantes días y fui al súper. Han puesto tirro para señalar la distancia que hay que respetar. Han pedido que sea con mascarilla, con guantes de preferencia, guantes que se puedan botar. Pues había un señor mío casi respirándome en el cuello, como a 20 centímetros. Y, o sea, te soy sincero, no es psicosis, pero sí es una responsabilidad de la gente que tenés en tu casa, que no es que yo aguanto la enfermedad y lo más probable es que sí la aguanto. Yo sí, pero mi familia no estoy seguro. Vale la pena poner en riesgo a la gente que está dentro de mi casa por ser un salvadoreño típico de yo puedo hacerlo porque soy vivo. ¿Sabes? La cultura del más vivo es un gran problema. Pues estaba en el súper en la fila, le digo, mire, han puesto el tirro, si podemos mantener la distancia para prevenir la enfermedad. Y el tipo empezó como a medio burlarse, como, ay, si 30 centímetros la diferencia. Bueno, o sea, también hay que respetar la seguridad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en ese caso yo lo que hice fue llamar el seguridad lo sacó de la fila y ya no entró al súper. Quizás entró después, pero al menos en ese pedazo no entró. Me gusta cuando la ley se da a respetar, porque ley tenemos muchísimas y buenísimas, y el problema siempre es el cumplimiento. El cumplimiento que se le da a la ley es lo que es el problema. En el caso de la restricción de salida, bueno, sí, algo que a nadie nos gusta estar encerrado, pues. A nadie nos gusta sentir que no podemos salir, pero si somos responsables y entendemos de que afuera hay un peligro que no podemos prevenir tanto, o sea, sí podemos tomar medidas, podemos, mira, mi protocolo de sanitario es bien intenso. O sea, de verdad que es casi una fumigación, esterilización humana que me hago para entrar, que implica doble baño con alcohol. O sea, encendes un encendedor, yo agarro fuego. Pero es parte de esa responsabilidad social que tenemos, no solo con nosotros mismos, sino con la gente que vive con nosotros. Y eso ya pasa con los casos de la gente que ha huido, o que ha estado en cuarentena domiciliar, voluntaria, todavía cuando lo hubo, no la han respetado y ahora los han metido ya en cuarentena forzada. ¿Sabes? Es una falta de empatía bien grande que yo entiendo que la fama que tenemos los salvadoreños es que somos trabajadores, honrados, pero no es tan cierto. O sea, no podemos generalizar eso. Sí, sí hay mucha gente trabajadora, sí hay mucha gente forzada, sí hay mucha gente honrada, pero no podemos generalizar un rasgo cultural que no tenemos. Entonces, si la obediencia es un rasgo cultural que no tenemos porque nos creemos muy vivos, todos en algún momento, bueno, ahí sí creo que la ley tiene que hacerlo bastante fuerte para darse a respetar. Obviamente respetando ciertos límites de derechos humanos, que hemos visto casos que ya se violó la libertad de derechos de muchas personas. Eso es algo que no puede ser tolerado. Sin embargo, bueno, vemos videos de policía en Estados Unidos cómo actúan ante cierta violencia o cierta falta de respeto y no se andan con cosas. ¿Por qué tenemos que ser con los policías salvadoreños, con la Fuerza Armada de acá tan irrespetuosos?
Y fíjate que lo difícil es la dualidad de pensamiento, porque por un lado está la parte de que hay que respetar, que tenemos que respetar, que estamos obligados a respetar, y por otro está la parte de tampoco decir cosas absurdas. O sea, ¿cómo vas a medir que la gente sale 2 veces a la semana? Genera un plan de acción que te permita medirlo realmente. ¿Cómo vas a saber si es verdad que la gente va a ir a un lugar? Crear las herramientas, pero no puedes decir yo leo las mentiras en los ojos. O sea, ¿sabes? Hay que ser extremadamente respetuoso de la ley, pero también extremadamente coherente con los criterios que hay. Porque si una de las dos cosas no funciona bien, la crisis es peor. O sea, si ahorita la gente saliera de sus casas, si todos saliéramos a la calle ahorita a manejar, no nos pueden detener. Por más que agarren a balazos a todos los carros, no nos pueden detener a todos. Es una cosa de respeto a las leyes y a las reglas. Y creo que cuando entendemos que ponemos en riesgo a los más vulnerables, que todos tenemos en las casas o en nuestra familia, como que te cambia el cassette. Y ahí ya no es, es que no, a mí no me preocupa. Ya no sos vos el problema, es la gente que te importa que se acerca tuyo. Exacto, sí, fíjate que, y con eso estaba viendo en Twitter que, o sea, se había viralizado un video de que unos policías estaban golpeando a un señor. Y, Exactamente. o sea, exacto, a una persona de la tercera edad porque había salido. Y, o sea, eso, digamos, ya corresponde a las autoridades ver, o sea, si es cierto, no dabas la empatía. Y es, o sea, aquí en El Salvador tenemos un alto índice de, o sea, de personas de la tercera edad solas, o sea, porque los hijos se fueron, o sea, o por cualquier otra razón, ¿verdad? Y es como, o sea, no ponerse, en este caso, los policías en, en los zapatos de esa persona, o sea, que no sabemos si, o sea, si fue a conseguir comida, o sea, o qué sé yo, pues, y es como que, o sea, la verdad cuando lo vi, o sea, te digo, me dieron ganas hasta de llorar por todo esto que se está dando, ¿verdad? Y quizás ya, con el punto 2 es, El Salvador está paralizado, y en este punto es que vamos a ver lo que vos decías de la economía y todo eso, eh, y había sacado unos puntos. El primero, las empresas envían a casa a sus trabajadores, que fue, digamos, lo primero que hicieron las empresas de forma voluntaria y lo que pedía el gobierno. No fue quizás en primer momento eh, algo forzado, sino, o sea, las empresas que pueden, por favor háganlos, etcétera, ¿verdad? Pero aquí también vimos que algunas empresas estuvieron haciendo que sus empleados firmaran cartas de renuncia voluntarias o suspensiones temporales. Eso es uno. El otro, el cierre de call center y maquilas. Ahorita estaba viendo que ya se puede trabajar, pueden trabajar los call center y maquilas, solo que se tienen que rotar su personal y solo tienen que trabajar con el 20% de lo que ellos cuentan, ¿verdad? El cierre de centros comerciales, y el último sería cómo afecta esto a la economía, ¿verdad? Mira, primero, el país no está cerrado, no está paralizado, y creo que esa ha sido una de las mejores medidas temporales que se han tomado. No está paralizado, ha sido paulatino este cierre, y hasta ahorita pues la industria sigue funcionando, muchos restaurantes siguen trabajando, sí hay servicios que han paralizado, bueno, salón de belleza, odontología y todo esto de los dientes. Pero ¿qué pasa con toda esa cantidad de empresas que no pueden vender, que no pueden facturar, que se les ha impuesto un decreto que tienen que seguir pagando salario? Es lo mismo, hay una dualidad, o sea, estás empleado y estás empresario. El empresario grande es capaz de subsistir y de financiar los salarios porque obviamente tiene una estructura grande, o sea, el crédito está abierto, fondos de emergencia están creados, existe la estructura para financiarlo. En mi tema ha sido los MIPYME, los micro, pequeños, medianos empresarios, lastimosamente no cuentan con esos fondos de emergencia porque siguen siendo empresas que por muy grandes que sean, que facturen arriba de $100,000 a $3 millones, no tienen una holgura económica que les permita subsistir ellos con todo su equipo de trabajadores. Fíjate que hice una encuesta que llevan casi 500 respuestas ahorita. Ni una empresa respondió que quería despedir personas. Ni una. Ni una puso de que era la primera medida que iba a tomar, ni segunda ni tercera medida. Las 3 primeras medidas que iban a tomar era, 1, no cobrar salarios los dueños, ni utilidades. 2, era ver cómo se endeudaban para pagar salarios. Y tercera, ver qué vendían de maquinaria o cómo se enhuevaban con tal de poder sacar la planilla. Ya en cuarta solución, si era renegociar con los empleados. ¿Qué te dice eso? Que sea un compromiso directo a hacer
a crear empleos sostenibles. Esa voluntad la tienen los empresarios pequeños, medianos y micro también, que tienen una dificultad, que obviamente es la falta de dinero, la falta de capital, es un problema de falta de liquidez. ¿Cómo haces para que estas empresas paguen salario? Bueno, sí, tienen dinero hasta el 15 de abril. O sea, yo tengo ahorita más o menos 15 días diciéndolo con datos de la encuesta que hice, de cómo el 30 de marzo es el punto de inflexión. 30 de marzo hay para planillas. 1 de abril se pueden pagar todavía AFP, Seguro Social y todas las cargas laborales. Las medidas que se han tomado hasta ahorita no ayudan al MIPYME en nada, porque las medidas que hay son un fondo que es para la gente más vulnerable de $300 o gente que se quede sin empleo, y una segunda medida es para las empresas que ya tienen un capital enorme, que es una línea de crédito del banco hipotecario que tiene bastantes restricciones, y hasta este día he recibido como 50 empresas que me han mandado la prueba de que les dicen que no aplican, a pesar de que pagan ISA, AFP, que están al día en sus impuestos, pero no aplican porque son empresas de riesgo, porque obviamente son empresas que no tienen una escala grande, que no venden 10 millones para arriba al año. Entonces, del lado del empleado hay dos cosas. Uno es que el dinero no hay. O sea, aunque hay un decreto presidencial que diga que no pueden despedirlos, si no hay dinero, aunque tengan la mayor voluntad, las empresas no les van a poder pagar. O sea, eso es lo primero. Segundo, que no es el empresario el malo, el que tiene la gana de afectar a la clase laboral. Y sabes, es un problema bastante histórico que nos han metido, de que siempre el empresario es el malo, ambicioso. Y curiosamente el empresario ambicioso y todo lo que hace es generar oportunidades de empleo para otros. Claro que hay muchas cosas que se pueden criticar en el tema de crecimiento profesional en una empresa, de salarios insuficientes. Claro que los hay, y eso hay que seguirlos tocando después de esto. Pero ahorita el punto es cómo mantener estos empleos, porque sin la empresa no hay empleos. Entonces ahí pasamos al lado del empresario. El empresario quiere pagar salarios, pero no tiene dinero. El empresario quiere pagar, pero no tiene ventas. Si no hay liquidez, no puede pagar salarios. ¿Cuál es la solución? Pues no hay una. O sea, esto no es como te duele el estómago, tomas una Tapsin o algo así. No, o sea, Tapsin es para la gripe, pero bueno. En el sentido de que no hay una cura milagro. Para algunas empresas puede funcionar la suspensión laboral temporal. Para otras empresas puede funcionar la negociación con los empleados. ¿Sabes? Es sentarlos, explicarles, mostrarles las cuentas, que vean que la voluntad está y hacer un compromiso de que no te puedo pagar el 100% esta quincena a todo el equipo, les puedo pagar el 50%, el otro 50% se los puedo pagar en 3 a 6 meses, hacemos un contrato nuevo, pero con esto la empresa va a seguir existiendo. O sea, el mayor riesgo que corren ahorita las empresas es pagar el 100% de la planilla a riesgo de endeudarse o quedarse totalmente a cero o negativo, peor, vea. Y en 15, 30, 45 días que se acabe el periodo de emergencia, no poder seguir comercializando. O sea, eso hay que tenerlo bien claro porque va a haber para una quincena, pero después no va a haber ni siquiera para que la empresa siga existiendo. Y soy extremadamente capitalista a pesar de que no lo es, pero lo que tenemos que salvar son las empresas, porque si no hay empresas no hay empleos. Y, o sea, y si no hay empleos es una cadena de cosas que van a ir pasando que no queremos ni siquiera pensarlas en términos de riesgo social. El riesgo más alto social que en nuestro análisis de riesgos hemos sacado es la parte de violencia social, saqueos, robos, secuestros, tomarse las propiedades, tomarse los negocios. Va a pasar, espero que el porcentaje sea mínimo, pero ese porcentaje que sea mínimo depende todavía bastante del empresario, las decisiones que tome, y todavía se puede impedir, el 99.5% se puede impedir a través de una política de reactivación para la MIPYME. La empresa grande va a subsistir, sí, va a perder utilidades, es probable que los inversionistas no ganen lo que iban a ganar, y es probable también de que en el próximo año hayan recortes. O sea, sí hay que entender lo que pueden venir recortes masivos con tal de guardar los empleos vitales. Que a final de cuentas, si queremos recuperar la economía, no va a ser de un día para otro. Va a ser lento. O sea, hay científicos que dicen 4 años, hay economistas que dicen 10 años, hay unos que ni siquiera se atreven a decir la cantidad de tiempo porque no saben. Yo, en el caso de las MIPYMES, sí te puedo decir que el análisis que hemos hecho ahorita con la data que tenemos nos dice de que 2 años al menos es para que se vuelva a recuperar el estado que había a enero de 2020. O sea que entre enero de 2020 y enero de 2022, prácticamente es como que no se creció. Y hay mucho riesgo de que desaparezcan estas empresas y con ellas sus empleados. Entonces, al final de cuentas te das cuenta, que la visión empresario-empleado son bastante similares y uno depende del otro. O sea, porque sin empleados no hay empresa.
pero sin empresa tampoco hay empleos. Entonces, presionar, seguir presionando para que haya un impulso a las MIPYME. Lastimosamente, hasta ahorita, las gremiales, instituciones que apoyan a las MIPYME no se han manifestado. Yo entiendo que a la empresa grande no le interesa a la MIPYME y está bien. O sea, la empresa grande tiene sus gremiales que maneja bien y están generando sus oportunidades en el sentido de que mucha de esta plata de emergencia, de esos 2.000 millones hasta ahorita, que pueden ser 5.000 millones, se va a ir en las grandes empresas. O sea, aquí le van a comprar las camas, aquí le van a comprar el equipo médico, las medicinas, la comida, servicios. O sea, es la empresa grande la que va a facturar eso. Todavía se puede ahorita crear un decreto bien armado que obligue que el 30 o 40% de todos los gastos de emergencia que se hagan sea a través de la MIPYME. Por supuesto, la logística es más complicada. Por supuesto que es más difícil pagar a 10 proveedores pequeños en lugar de pagarle a uno grande o pagarle a 100 pequeños en lugar de uno grande. Pero ahí es que sí vale la pena poner a 15 empleados más en el Ministerio de Hacienda a que saquen las facturas. Entonces, un estímulo directo sería eso, que un 30-40% del monto total que se gasta en la emergencia sea destinado a las MIPYME. No a regalar dinero, es simplemente crear oportunidad de comercialización. Y una segunda medida importante es entender que no se puede prohibir la suspensión de contratos. Sí se puede prohibir el despido y ya está prohibido y eso es bueno porque lo garantiza, pero no basta con eso. No basta con eso porque aunque no te despidan, si la cuenta del banco y de la empresa no tiene pisto, no te van a poder pagar. O sea, entonces negociar creo que es una buena solución. Yo creo que todavía ahorita hay dinero y ves bastantes motos de delivery, de servicios, comida, productos. No estoy seguro que 15 días sea igual. Y va a pasar, o sea, la abundancia que hay todavía, porque había un dinero de reserva, y también hay que tomar en cuenta de que mucho dinero que anda flotando ahorita es crédito. Sí. O sea, si hay un crédito de tarjetas de crédito que se va a empezar a llenar, a los bancos es buen negocio porque no van a perder. El 80% va a pagar su deuda, que va a haber crecido un 50% en este periodo, y el 20% que va a crecer su deuda, pero no van a poder pagar, que son cuentas incobrables, bueno, es marginal, es una pérdida marginal contra una ganancia bastante alta. Entonces, es de cuidar el dinero, porque le he dicho 1000 veces estos 15 días, el pisto que tenías hace 15 días no vale lo mismo que el dinero de ahorita. No es solo porque está más caro todo, que sí está más caro. O sea, el súper, los huevos, $6, 30 huevos. O sea, desde cosas así como un huevo hasta obviamente inversiones mucho más grandes, ¿verdad? Pero el dinero no vale lo mismo, está cambiando ese valor, no sabemos hasta cuándo va a llegar. O sea, si esto dura un mes, va a haber bajado el poder de compra, quizás un 30%, pero es bastante racional. ¿Qué pasa si esto llega hasta mayo, junio, julio, agosto, como dicen muchos? Yo no sé qué pasaría si llegamos hasta agosto en esa situación, cuánto subirían las cosas de precio, cuántas empresas cerrarían. Lo que sí sé es de que estamos hablando de más o menos 2.5 millones de empleados en El Salvador, que hay que mantener empleados, al menos en una parte marginal de su salario, que les permita comer a ellos y sus familias, porque si hay comida, hay bastante paz. Si no hay comida, no vamos a poder detener a la gente. Y por más que tengas seguridad privada, Razor, cámaras, lo que tengas, la violencia social se va a generar y tenemos que impedirla. O sea, eso tampoco es culpar a la gente de decir, uy, qué violentos y lo que sea. No, es parte humana, es supervivencia. Gente con hambre es violenta, o sea, no hay de otra. Sí, fíjate que incluso el día de hoy me estaban enviando un video a uno de los grupos en el que estaba. No sé si será reciente, en primer lugar, pero donde se veía que la gente se estaba tomando un supermercado y era humo por todas partes, o sea, era gente entrando, saliendo, o sea, con productos. Y, o sea, se veía que era en Honduras, por lo que alcancé a ver ahí en unos letreros que eran lempiras, pero sí es algo, sí es bien súper importante eso que decís, porque, o sea, si esto llega más, se va a dar, y, o sea, y no tenemos para dónde, y quizás el gobierno ha tratado de evitar eso con la ayuda de los $300 que se le va a dar a la población. Que nadie ha recibido, ni sabemos que nadie ha recibido ahorita. Nada. En el en vivo que hizo con Residente, se suponía que iba a empezar este viernes el envío de estas cosas, ¿verdad? No sabemos. Mira, todavía. solo haciendo un paréntesis ahí, hace una semana dijo de que iba a estar en la noche del lunes, para que la gente se inscribiera. O sea que de viernes pasó a lunes, de lunes a viernes, 5 días es bastante. Sí, porque incluso quizás en eso no han dado quizás una información
bastante clara porque primero circulaban que uno se tenía que inscribir a no sé dónde. Ahora que es conforme al DUI. La verdad es que no sé cómo van a verificar todo esto y si va a ser 100% efectividad en esto, pero pues, quizás en esa parte sí no han sido muy claros, ¿verdad? Mira, yo tengo una solución fácil para eso que no le he compartido. Tengo un artículo en Jabón Ajá. que es bien, bien práctico. Deberían darnos a todos los DUI del país $1,000. ¿Qué pasa? Si a final del año, del ciclo fiscal, en diciembre, vos ganaste dinero por tu empresa que te permite un ingreso mínimo de al menos $3,600, o sea, el mínimo de 300 mensuales, en la declaración de la renta 2021, ahí te cobran los $1,000. Que te estarían dando un préstamo ahorita para no complicarse en cómo entregamos pisto a la gente, se los dan a todos, y de todas maneras los que pagamos impuestos no nos vamos a salvar. Nos la van a cobrar simplemente en marzo de 2021. Pero esto haría que ese problema que es grave, o sea, cómo llegas a la gente que realmente necesita, cómo haces con el tema de facturación, si vos alquilas casa, tu recibo sale a un nombre diferente, pero vos tenés un DUI, pero viven tres, es demasiado complejo. Mejor hacerlo por DUI, por la población activa, y se los cobras en la renta del año próximo. Exacto, un buen punto. Y ya quizás el punto 3 sería los casos confirmados en El Salvador. El 17 de marzo tuvimos el primer caso confirmado, que era una persona proveniente de Italia, quien aparentemente entró por un punto ciego, ya que no presentaba un ingreso al país. El 20 de marzo tuvimos 2 personas más confirmadas provenientes de España, que ellas sí se encontraban en los albergues en esta cuarentena, ¿verdad? Y el día de ayer, 25 de marzo, eran 4 casos, 2 personas que venían de Italia que estaban en cuarentena domiciliar porque entraron antes o sea, de todo eso que a todas las personas se iban a albergues. Y 2 de ellas, que las siguientes 2 son familia que tuvieron contacto con una persona que vino de Estados Unidos. Quizás en este tema vamos a la concientización, ¿verdad? Y la empatía, o sea, que estábamos hablando anteriormente, en el sentido de las personas que en algún momento están entrando o trataron de entrar al país de forma ilegal y que sabían que tenían, que venían procedentes de lugares donde habían casos. Y te decía, siento que levantar ira contra esa persona no vamos a hacer nada, que no sé qué, pero es inevitable. O sea, todo el mundo se le fue encima en comentarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que si hubieran revelado la identidad, capaz lo van a linchar allá donde quiera que esté el cristiano. Bien vemos que circula que el rector de la Universidad Nacional había ingresado de forma ilegal al país. Después que lo habían capturado, después vemos que las redes sociales lo desmienten. Eh, Siento que en ese sentido ya es cuestión de la fiscalía o la entidad que esté a cargo de eso, verificar si es o no cierto. Y o sea, tuvimos el caso también de una infectóloga que de igual forma eh, entró ilegal al país y es como que estaba en su casa. La responsabilidad de esas 2 personas que entrar en viendo los daños o sea, y todo lo que se podía generar. Y otra cosa, que afuera, o sea, desesperada por querer venir al país. O sea, personas o sea, en diferentes países diciendo que lo que quieren es venir, que no importa si los van a tener o sea, en cuarentena, que ellos quieren estar aquí. Y es algo, o sea, sumamente difícil porque no quieren, o sea, que esto se dispare horriblemente de casos. En términos de derechos de las personas es complicado porque, mira, venimos de una guerra que no vivimos nosotros, pero donde las libertades sí eran bastante limitadas para muchos, donde pensar era castigado, donde decir era mucho más castigado, donde ser era peor. Entonces sí es comprensible que haya tanta duda respecto a esto y miedo porque no, o sea, realmente el Estado de Derecho sí está frágil ahorita porque el poder no está igual como debería, no está repartido en 3 partes. El término de emergencia, periodo de excepción, sí es grande porque le está dando el poder a un par de personas que tienen el poder no solo económico, tienen el poder
de Fuerza Armada, tienen el poder de fronteras, tienen el poder de todos los servicios. Pero también no hay que ser ahí sí diría paranoico, de creer que no hay forma que después podamos retomar el poder normal, o sea, de creer que ya con este periodo de excepción ya el presidente ya quedó con el poder total. No, o sea, no hay que ser exagerados para que eso pudiera darse. Falta mucho, requeriría demasiados cambios todavía. Entonces, no, creo que es un miedo bastante absurdo. De ahí con la gente que está en cuarentena y esto, que sí es una libertad que nunca se les había visto limitada, pero también es una parte de sentido común. O sea, yo fui de los que dijo que cuando metieron a la gente en el mismo albergue había un riesgo de contagio para muchas personas, que no tenía mucho sentido. Sí. ¿Y qué hicieron? Bueno, en 24 o 30 horas repartieron a la gente, que es cierto que ya había habido bastante riesgo de contagio, sí, pero en un mismo grupo de personas. Lastimosamente, gente que viene de fuera, que estuvo en países donde habían casos contaminados, donde han surgido los casos contagiados y que tienen la enfermedad ahorita. Entonces, tampoco es como que fuera un invento, un estigma contra la gente que viene de afuera. Es simplemente que es una enfermedad que viene de afuera porque surgió afuera del país. O sea, cuando hay un dato de enfermedad, ¿cómo se llama? Importada. Los casos importados. Todos son importados. Sí. El riesgo no son los casos importados, los que vienen de Canadá, que atraparon, los de Estados Unidos, que atraparon. No atraparon, los pusieron en cuarentena, perdón, no es la palabra correcta. Es la misma psicosis militar que tenemos. Pero vaya, esas personas son casos importados que no han pasado por el público, no han pasado por la mayoría. El problema son los casos autóctonos que le han puesto. Son los casos que han surgido, 2 en Santa Ana, 2 por acá. Ese es el problema porque hay gente que ya estuvo en contacto con más personas en más lugares. Hay gente que probablemente fue al súper, tocó una bolsa de plástico, sin querer tocó otra más que quedó ahí, que después tocó el que embolsa, que el que embolsa tocó 10 bolsas de 10 clientes distintos, que después el que salió agarró la puerta, tocó la llave, puso, ¿sabes? Sí, los nexos epidemiológicos son graves y son esos casos autóctonos los que más miedo tienen que darnos. También hay que entender una cosa, de que las pruebas han sido bien limitadas. 1, porque hay pocas. 2, porque cuesta también el hecho de la logística, de a quién se la vas a hacer primero o a quién después. Pero en tercer lugar, también entender que las estadísticas que han salido ahorita no es la gente enferma. O sea, no es que hay 13 personas ahorita con el virus. Es que hay 13 que están confirmadas y se sabe dónde están y se sabe qué han hecho. ¿Cuántas más hay que no sabemos, que no han dicho, que nadie ha puesto el dedo, que no saben de dónde vienen? Ahí está el riesgo, porque si hubieran 50 personas, en 3 días van a ser 100, que en 3 días van a ser 200, que en 3 días van a ser, van ahorita 200, 400, 800, 1600, 3200. Y el problema ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos hasta hace una semana estaba tranquilo con 1000 casos, por ahí creo que tenía 1200 hace una semana. Hoy superó a Italia con más de 82,000 casos, que en 2-3 días van a ser 150,000, que en 5 días a partir de ahorita van a ser 300,000, y que probablemente en 10 días va a ser 1,000,000 de americanos enfermos, en un país que no tiene cuarentena, en un país que siguen volando los aviones libremente, de estado a estado, y en un país del cual dependemos. Entonces, ¿sabes? Aquí no es solamente el hecho de que el país esté parado, sino que las remesas van a empezar a reducirse considerablemente. 1, por la enfermedad. 2, por el Estado que va a llegar a Estados Unidos de cierre, que es inevitable. O sea, yo entiendo que son los reyes capitalistas del mundo, pero van a tener que parar, porque la gente no va a querer ir a trabajar, va a haber un pánico, y nosotros somos ya somos el daño colateral, pues. O sea, las remesas cuando se detengan, es un ciclo que aquí también tiene un problema en turismo, en consumo, en servicios, en deudas, que son inevitables y que nos demuestran de que sí es cierto que la globalización nos ha dado mucho, pero también la globalización ahorita, que estamos en un proceso de desglobalización temporal, nos está costando bien caro. Y no se trata de que la cura está más cara que la enfermedad. O sea, la enfermedad tendría un precio altísimo sin las medidas que se están tomando. Un precio altísimo que quizás ni la economía podría compensar. Entonces, no es que la cura sea más cara que la enfermedad, lo que pasa es que la cura es la que más nos afecta cuando ya la salud está bien, ¿sabes? Se han detectado 13 personas, o sea, puede ser que afuera, o sea, tengamos más. El problema es que quizás nosotros hemos contado con un sistema de salud, o sea, demasiado dudoso, en el sentido de que las personas tienen miedo de que si yo digo me van a dejar morir. O sea, han dado muchos casos, como puede ser aquí, o sea, puede ser en todas partes, de una negligencia médica, etcétera,
y es como el gobierno ha tratado de decir, vamos a hacer todo lo posible, o esas personas se curen, que no sé qué, pero por favor repórtelo. Y es ese como el miedo, yo me imagino que ha de tener la población, ¿verdad? O creer, o sea, como pensaban en otros países, no, o sea, esta es una gripe y ya se me va a pasar, o sea, cosas así. Y otra cosa, fíjate que siento que, digo porque no sé cómo, o sea, no sé en ciencia cierta cómo se está manejando en otros países. En el caso de Estados Unidos, no sé si por haber, o sea, demasiadas personas infectadas, o sea, eso está como cada día más lento. Comentaba una persona que tiene un conocido en Estados Unidos que es un posible caso, tiene fiebre, tiene síntomas, pero, o sea, le hicieron ahora el estudio y el resultado se le iban a dar dentro de 3 días. O sea, siento que en El Salvador, o sea, eso está como que más ágil, ¿verdad? O sea, que ahora mismo te lo hacen, ahora mismo te lo dicen. Y, o sea, como te repito, no sé si es por casos o cómo se esté manejando, o sea, o porque ya los recursos se les están limitando allá y es el hecho de, o sea, de no poder dar una respuesta mucho más rápida. Y tomado las medidas necesarias. Han sido rápidas, como comentábamos, posiblemente en este momento, digamos, no son las mejores, o de haber hecho esto, se puede haber hecho lo otro, pero siento que cuando nosotros no estamos en la situación, todos somos críticos. Y cuando, o sea, estamos en la posición de las personas, en este caso del gobierno, o sea, les toca actuar a como sea. Sí, diría yo, gracias a Dios, se han tomado medidas, porque en Nicaragua no las hay, y me sorprende ver que solo hay 2 casos confirmados en una Nicaragua donde, o sea, estaba la alerta mundial y ellos estaban haciendo desfiles de gente, o sea, el presidente no había hecho nada. Brasil, donde el presidente dijo que esto solo era una gripe, que no sé qué, o sea, y donde tiene muchos más casos, y en el sentido de otros países, sí siento que estamos muy bien. Es cuestión de tiempo también. Sí, O sea, claro. mira, yo creo que el miedo es normal. O sea, si te enfermas ahorita, es normal tener miedo porque esos son los primeros casos que surgen en el país. Yo sí creo que los primeros 100, 200, 500 casos en el país son los que mejor suerte van a correr, porque van a tener una probabilidad de un mejor servicio. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos van a estar encima de ellos. No va a haber escasez de camas, no va a haber escasez de médicos, no va a haber escasez de nada. Y mucho menos va a haber tanta gente enferma rodeada tuya. Entonces, creo que los primeros 500 casos que surjan, no duden en llamar y ser atendidos. Ya a partir de 500 a 2000, ya es un caso que hasta yo, si fuera la autoridad, consideraría mejor recomendar cuarentenear y poner a curar a la gente en sus casas, porque el país no tiene la condición actual. La va a tener en 2, 3 meses, pero no la tiene ahorita. Y ya arriba de 2000 casos, sí, ya el país está perdido, pues porque ya la gente se va a curar ni modo, donde caiga. Entonces, yo sí creo que los primeros 500 que surjan pueden estar tranquilos de que van a ser bien atendidos, me imagino. Y hay plata para atenderlos, hay servicios para atenderlos, hay lugares donde atenderlos. En 2 meses, si ya surge el hospital nuevo en Cisco, pues van a haber 2000 camas. Digamos que para mí, yo sí diría que en los próximos 2 meses hay chance de que se enfermen 3000 personas máximo y garantizarles bastante buen servicio. Ya después de eso, no sé, o sea, si ya en mes de junio hubieran 3000, 4000 casos, ya lo pensaría 2 veces si yo llamara, si yo me enfermara, ponerle. No solo por el hecho de que me atiendan mal, sino en el sentido de que mi cama puede ser más utilizada por alguien de tercera edad o alguien, un niño. Y yo curarme, pues ni modo, en mi cama con acetaminofén y tecitos, ¿sabes? Y si ya no puedo respirar, ahí sí ya asistir a un hospital. Pero falta bastante para eso, que ojalá no tenga que llegar, que lo más probable es que sí va a llegar, pero que ojalá no llegue. Y también, o sea, hay que aprovechar el tiempo. A mí sí me molesta ver a la gente ahorita decir que está aburrida. Yo quisiera, Exacto. yo quisiera aburrir un poquito, te digo, no me ha quedado chance, creo que cuando más he estado trabajando. Menos rentable, pero más trabajo. Sí. Y en el sentido de que si aquí no salimos la mayoría bien, no salimos. O sea, no hay de otra. Sí. Salimos en bloque o no salimos. Entonces, dejar ese mensaje de que no se aburran, vean qué hacen en sus casas. Hay muchas cosas que hacer. Y si no hay nada que hacer, te aseguro que pasar el trapeador 2 veces más al menos lo pueden hacer.
Y va a ser hasta más sano para ellos. Vale. Chivísimo. Muchísimas gracias, Ernesto, No, Samuel, con gusto. por acompañarme en esto. Y hasta pronto y nos puedas acompañar en otros episodios, ¿verdad? A la orden. Muchas gracias. Gusto. Chao, chao.